Partidos que transforman. Hola, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para nosotros es bien importante en la vida interna de los partidos políticos, que se llaman lineamientos de paridad. ¿Por qué? ¿Por qué existen? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen los partidos para postular mujeres? La autoridad, ¿cómo decide si las listas vienen bien o vienen mal? Hoy estamos trabajando en la sensibilización de estos temas que para nosotras son muy importantes porque definitivamente no podemos dividirnos entre los que estamos a favor o en contra, ya que no se van a ir, y por lo contrario tenemos que hacer lo necesario para entenderlos. Este es un podcast políticamente incorrecto y el día de hoy nos acompaña Laura Aro, que es nuestra presidenta del PRI en el estado de Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias, Valeria, a todas las personas que nos ven. Consejera, muchas gracias a Miriam y a nuestra gran amiga Vero. Nos acompaña Miriam Gutiérrez, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco. Y también nos acompaña Vero Flores, quien dentro del partido pues, le ha tocado operar los distintos intentos que hemos tenido por lograr el 50-50. Así es que bienvenidas sean todos ustedes. Y voy a empezar con una pregunta, una anécdota, una frase de lo primero que escuchamos cuando vienen los procesos electorales con los temas de los lineamientos. Que no hay mujeres, que los partidos políticos no encuentran mujeres que deseen postularse. Presidenta. Que las mujeres perdemos y que no podemos castigar a los municipios. Eso te lo dicen los hombres, que no puedes castigar a los municipios mandando mujer. Vero. Que las mujeres somos incapaces de ganar una elección, que no tenemos capacidad para posicionarnos y que no podemos. Es lo que dicen los compañeros. Bueno, yo lo que más he escuchado es, pero ¿por qué nos va a tocar mujer? ¿Nosotros qué hicimos para que nos manden otra vez mujer? Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es un lineamiento. A ver, platícanos, consejera. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué existen? ¿De dónde nacen? ¿Qué intentan hacer con esto? Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al PRI, a su dirigente Laura Aro por invitarnos aquí como Instituto Electoral. Muchísimas gracias, Vero, quien conozco desde hace muchísimos años también por esta vinculación que hemos hecho con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y bueno, pues los lineamientos intentan operativizar la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Dejar reglas claras para que los partidos tengan un piso común para darle cumplimiento a la norma, porque precisamente, ya lo vamos a platicar, sí hay muchos desafíos y resistencias por parte de todos los partidos. Es una cuestión generalizada, es importante decirlo. Y los lineamientos nos han servido de para poner reglas claras para que se cumpla la norma y que logremos transitar a la paridad, en este caso, a garantizarla y ahora, pues, con las reglas de inclusión. Bueno, los lineamientos son medidas de compensación. Es decir, la autoridad dice, existe el 50% de mujeres, existe el 50% de varones, y entonces tenemos que lograr que las mujeres lleguen a una representación. Entonces luego llegamos con los compañeros y nos dicen, pero ya tienen la mitad. Oye, Laura, no te manches, todas tus posiciones estratégicas son mujeres. ¿Y cómo es que siguen pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Yo quiero hacer como una reflexión. En el 2006 solamente teníamos 2 presidentas municipales, 2. Bueno, pues 2009, 2012, 2015, es decir, 4 elecciones después, seguíamos teniendo solamente 5 presidentas municipales. Pero en ese momento las mujeres no hablaban, o sea, no decían, oye, PRI, pues queremos más mujeres presidentas municipales, oye, autoridad. O sea, no pasaban, no las escuchaban, o porque es que hasta el 2015 teníamos 5 mujeres. Efectivamente, no había conciencia de parte de los partidos políticos para abrir los espacios de participación. Se creía que los espacios eran concesiones a las mujeres, que era un favor el que nos hacían, sin tomar en cuenta que muchas traíamos participación de muchísimos años. A mí me costó muchos años llegar a ocupar espacios y eso fue lo que detuvo durante mucho tiempo la apertura para la participación de las mujeres en los puestos de elección popular. Y luego entonces llegamos a esta elección donde teníamos unos bloques. Platícame, presidenta, ¿cómo llegan al partido y entonces te dicen,
tienes que tener 63 candidatas a presidentas municipales en un esquema de bloques y con alianzas con los partidos políticos. ¿Cómo vive esto el PRI hacia adentro? A ver, entrada a decir que tuvo que ser un presidente priista y que fuimos los priistas los que garantizamos a nivel constitucional la paridad, 50 y 50, y muchos dicen, pero ¿por qué nomás se quedan en el 50? Vayan a más. O sea, siempre este tema de la paridad genera resistencias porque dicen, es que ¿por qué se ponen un número? Entonces, creo que si no hubiera existido, estoy convencida que si no hubiera existido una reforma constitucional en el tema de paridad, no estaríamos hoy hablando de estos temas porque seguiría siendo el club de Toby, eso también estoy consciente. Para quienes operamos estos lineamientos, que somos los partidos políticos, pues naturalmente el proceso que a mí me toca vivir como candidata a la gubernatura y como presidenta del PRI con licencia, ¿no? Es complejo, sí, sí es complejo. ¿Por qué? Porque vivimos un escenario súper complejo por temas de seguridad. O sea, hay un mayor, y lo tengo que decir, hay un mayor amedrentamiento hacia las mujeres. Segundo, porque fuimos en un escenario de coalición y también porque el tema de los bloques, lo digo con todo respeto a la autoridad, fueron tardíos. O sea, nos tardamos, por eso Vero, como legisladora, presentó iniciativa para ponerles temporalidad. Una vez que tenga ya clara los resultados de la elección, pues démonos 6 meses para definir lineamientos y para todos y todas prepararnos. ¿Qué pasa en este escenario? El tema de la coalición, en este caso que fuimos coaligados con 3 partidos políticos, pues hizo aún más complejo, pero a pesar de esta complejidad, que no se diga que no se puede, sí se puede, cumplimos, el PRI cumplió con todos los temas de los lineamientos y esta gran coalición, así que ahora aquí el tema es tener más tiempo para que sean mucho más efectivos. ¿Cómo lo Sí, es vive la correcto. autoridad? Del otro lado ven a los partidos, porque luego siento que cuando la autoridad habla de los partidos, se imagina como que hay una cantidad de hombres en una mesa diciendo, ¿cómo quieren ellos que a fuerza le entren las mujeres? O sea, como si nosotros de verdad no quisiéramos que pasara eso. ¿Cómo lo vive la autoridad? ¿Cómo lo visibiliza o lo visualiza? Sí, mira, antes de responder tu pregunta, yo quisiera un poquito platicar que esto finalmente es un proceso. Tú preguntabas, ¿por qué antes, qué es lo que sucedía? ¿Por qué no las mujeres empujaban que efectivamente llegáramos a la paridad? Y esto no es así, las mujeres siempre han estado trabajando, siempre han estado empujando, y de hecho justo lo platicábamos antes de iniciar, aquellos esfuerzos institucionales que iniciamos en el año 2010, que fue cuando conocí a Vero, pues teníamos al frente del OMPRI, o bueno, ustedes tenían, Jalisco tenía al frente del OMPRI a Yolanda Sí. Rodríguez, y ella era la que impulsó en primer momento, ya como legisladora, que el 2% etiquetado del financiamiento público. Y con ella, nosotros como organismo electoral comenzamos a trabajar porque empezamos a hacer socialización y capacitaciones. Esto es importante decirlo. A lo largo del camino, el organismo electoral ha trabajado con muchas mujeres de todos los partidos políticos para impulsar justamente que las mujeres lleguemos a estos espacios de representación y que precisamente, ¿qué es lo que pasa con el organismo electoral? Que nosotros tenemos el compromiso y la obligación constitucional de generar mejores condiciones para la calidad democrática. Y el hecho de que las mujeres estén en estos espacios generan estas condiciones. De acuerdo. En ese sentido, también somos un organismo de legalidad, no podemos ir más allá de lo que la norma señala. Y recordemos que en este camino ha habido una serie de reformas legales y constitucionales que ha permitido que la autoridad precisamente logre empujar de una manera más sustantiva la garantía de que las mujeres estén en estos espacios. Esto no es posible sin la ayuda de las propias mujeres de todos los partidos políticos. En ese sentido, también a golpe de sentencia y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil se han generado los movimientos necesarios para que entonces logremos la reforma de paridad en todo. Y con esto, pues también nosotros en el organismo electoral, a partir de la reforma 2014, empezamos a trabajar con un grupo de consejeros, lo que ahora serían las comisiones, ¿no? La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. En ese 2015 era un grupo para el seguimiento del cumplimiento de la paridad, en donde se empezaron ya a hacer diversas observaciones. La primera es, pues, que efectivamente había resistencias, qué es lo que vamos a hacer, si procesos de capacitación, de socialización, y justamente la norma o el lineamiento se han ido ajustando
conforme lo que nosotros vamos también tomando de aprendizaje de los procesos electorales que han sucedido. Entonces, los bloques empezaron a construir a partir del 2018 porque efectivamente las mujeres no llegaban a esto o no eran postuladas en los mejores espacios o en los espacios más competitivos. Entonces es que llegamos a lo que ahora conocemos como paridad transversal, que tiene que ver con la construcción de bloques y garantizar reglas y normas para que los partidos estén obligados a postular a mujeres en estos espacios de mayor competencia para ellas. ¿Cómo Y es un bloque? un bloque. Ahorita los bloques ya están normados desde el Código Electoral, es importante decirlo. Tenemos un bloque poblacional en Jalisco que se conforma con los 20 municipios más poblados de los 125 que tenemos en Jalisco. Y a partir de ahí, a partir de la competitividad que haya tenido cada partido en el proceso anterior. Ahora, como tuvimos coaliciones, ya bien lo dijo Laura, pues habría que sumar los votos que haya obtenido cada partido que conforma esa coalición para generar o construir un escenario o unos bloques de competitividad que en suma, En conjunto. que en conjunto tienen estos partidos políticos. Y así es como pues se construyen estos procesos. Y bueno, pues yo sí quiero resaltar esta parte que tú dices. Ahora tuvimos un avance sustantivo porque efectivamente advertimos pues que esta norma que se construyó para el proceso electoral anterior pues facilitó que algunas mujeres o más mujeres llegaran, pero evidentemente mucho depende del trabajo interno que hicieron los partidos políticos porque efectivamente los lineamientos se emiten pues ya prácticamente cuando ya estamos iniciados el proceso electoral. Ahora, con esta nueva reforma, nosotros vamos a emitir estos lineamientos dentro de estos primeros 6 meses, y eso va a ser muy positivo, ¿no? Porque esperamos que haya un proceso de socialización profunda, en donde los partidos puedan tener otras herramientas, pues, para construir sus propias candidaturas y sus estrategias para que puedan llegar, pues, más mujeres. ¿Cómo pudiéramos llegar a que el 50% de las presidencias municipales fueran mujeres? Yo creo que eso, Valeria, hay que construirlo entre todas y todos. Hay que, nosotros ya estamos generando una metodología para empezar a tener jornadas, nosotros así la hemos denominado, jornadas para la construcción de los lineamientos. En estas jornadas estarán involucrados partidos políticos, por supuesto, estarán involucrados organizaciones de la sociedad civil y algunos académicos, académicas, que nos puedan, en donde podamos dialogar cada una de las cuestiones que vivimos, algunos desafíos y algunas directrices en las que podamos un poco obtener algún diagnóstico. El Consejo General tendrá que tomar la decisión para generar mejores condiciones para que las mujeres y los grupos de inclusión, digo, ahorita estamos hablando de mujeres, pero también es importante mencionar a los grupos que ya señala nuestro Código Electoral para que estén incluidos y que tengan mejores espacios. Presidenta, compárteme una anécdota operando un bloque de paridad, buscando mujeres que puedan ser candidatas. A ver, yo siempre lo tengo que señalar y no es, creo que es un tema que tenemos que ir superando, ¿no? De idiosincrasia, de machismo, y que también existe esta resistencia por parte de compañeras. O sea, también nos han hecho creer que no ganamos, ¿no? O que siempre donde nos mandan, vas a perder. A ver, quienes hemos sido candidatas en las condiciones más diferentes en el 2015, de ahí justo se hace una reflexión. Yo fui candidata al Distrito 10, el distrito más difícil del PRI, ¿no? Y siempre el tema es por qué no mandan a un compañero, ¿no? Pero creo que esto se tiene que ir perfeccionando. ¿Qué pasa? A ver, había un municipio que lo tengo muy presente, que íbamos y, oye, presidenta, aquí no nos vayas a castigar, porque aquí ya van 2 elecciones donde nos castigan con mujer. Dicen castigan con mujer. Tú yo les decía la reflexión, decía, a ver, compañeros, cuando se determina que un compañero va a ser el candidato, todas ahí vamos, ¿no? Todas las mujeres vamos, apoyamos, somos bien echadas para adelante, somos las mejores brigadistas, somos bien responsables. Cuando se determina que una mujer va al frente de la candidatura, los compañeros se van del partido, se van. Dicen, no, es que aquí nos castigaron y cambian de partido y traicionan al partido. Eso
pasa aquí y estoy segura que en todos los demás partidos políticos. Fue el caso a la llegada aquí a la dirigencia, que lo deben de recordar. Había voces que decían, no lo digo yo, lo decían algunos compañeros, híjole, si de por sí estamos bien complicados y nos mandan a una mujer y luego es joven, ¿no? Entonces, existe todavía esta resistencia. En el caso de este municipio, había un candidato que el mismo municipio, porque aquí respetamos mucho lo que pasa en cada municipio, que era muy competitivo el compadre. No, este va a ganar y este va a ganar. Fue un hombre, fue un caballero el candidato, no fue ni regidor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, vencer esas ideas, esas narrativas y esa idiosincrasia, ¿no? Y eso es una obligación y responsabilidad de los partidos políticos. Por eso aquí lo decimos y yo siempre digo, el hombre lo hace perfectamente bien, es el mejor organismo de mujeres, no solamente del PRI en todo el país, sino de todo el Estado y de todos los partidos políticos. Lo digo con conocimiento de causa porque conozco a quienes tienen la responsabilidad en los demás partidos y en los demás estados. Aquí nos preparamos con tiempo, siempre estamos conscientes en que debemos de ir con las y con los mejores, pero sin duda eso es un tema que se tiene que ir superando, que yo sí creo que ahí vamos, no a la medida y en la proporción y al ritmo que quisiéramos, pero ahí vamos. Ya tuvimos no es hablar en primera persona, a la primera presidenta electa del partido, en el caso del PRI, a la primera mujer candidata a gobernadora, en el caso de una coalición, faltará la primera gobernadora, pero al tiempo. Entonces, eso yo creo que hemos ido superando estos temas, pero sí, yo creo que será ahí una parte importante. Insisto, es un tema cultural, educativo, idiosincrasia, todo, de irnos quitando estas ideas y también de que las mujeres no permitamos, jamás permitamos, que estas voces y que esta narrativa se plante, se plasme y mucho menos que nos la creamos. Sí, porque pareciera un mantra de repente y creo que sí se trata como de desmitificar, una vez lo hablábamos en un foro, las mujeres no pierden elecciones. Los compañeros cuando se van hacen que las mujeres que van al frente pierdan elecciones. Entonces, no son las mujeres las que perdemos las elecciones. Ahorita me gustaría escuchar un poquito, Vero, cómo es que esta historia de la paridad, desde cuando teníamos el 30%, cuando nos mandaban a perder, cuando vinieron las Juanitas, cómo estas reformas fueron evolucionando y cómo es que llegando al 2021, la elección que te tocó operar a ti en los bloques de paridad, cómo es que este proceso de idiosincrasia cambió, no cambió, se mantuvo y cómo es que las mujeres lograron estructurarse de manera distinta. Voces que transforman. Bueno, miren, comentarles que el proceso de modificación de la manera de cómo las mujeres participamos en el partido. A mí me tocó llegar al partido cuando había una dirigente mujer que tenía toda su vida siendo la dirigente de las mujeres en el partido, que te veía con minifalda y te criticaba y te cuestionaba, te regañaba porque más era una señora ya grande. Y había una serie de situaciones que se daban en el partido que tuvimos que ir rompiendo poco a poco. Se da efectivamente el tema de los bloques, perdón, de la paridad en un 30% y se sigue avanzando, pero sí fue un proceso un poco largo. Y déjenme decirles que en aquel tiempo había muchos espacios que se daban a las amigas cercanas, a las hijas o nietas o sobrinas, y las mujeres que no teníamos una historia en el partido de ser parte de una clase política, nos costaba mucho trabajo. Pero bueno, me tocó a mí transitar en muchos espacios en donde la verdad para mí fue muy gratificante llegar sobre todo en un proceso de cambio profundo en el OMPRI, precisamente, cuando se comienza a dar por primera ocasión la elección de las dirigentes en los municipios, en un proceso de elección abierto, y donde se empieza a democratizar esta participación y donde se empiezan a impulsar una serie de medidas y de cambios en el partido que obviamente tuvieron resistencia. Pero a mí me formó esto muy bien, sobre todo darme la fuerza para continuar, porque a veces había momentos en los cuales las mujeres decíamos, pues hasta aquí, no puedo seguir más. Y la verdad es que esto ha sido muy importante porque hemos abierto la brecha para que otras mujeres vayan participando en la política.
Oye, pero platícanos cuando estábamos en un municipio que estaba todo perfilado para que fuera un hombre y no nos daba, pues, el bloque, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos dicen: "Vero y Valeria les toca ir a avisar". Llegamos y platica un poquito cómo nos fue. Bueno, la verdad, lo que sabemos, ¿no? La resistencia, obviamente las mujeres no pueden, Bueno, no. llegamos al municipio, déjenme contextualizo, en una mesa puras mujeres, no había hombres en esa mesa. Y todas las mujeres del municipio se reunieron, entonces nosotros dijimos: "Ah, pues qué padre, o sea, aquí ya, y nos dicen: "¿Ustedes qué están haciendo aquí?". Nosotras ya nos pusimos de acuerdo y va a ir hombre. Decidimos que es Polan. Y nosotras: "Oigan, pero a ver, es que miren, nosotros, el proceso, el partido, el IEPC, los lineamientos, los bloques, la ley, entonces, vamos a ir con mujer". Entonces, yo veo aquí mucho talento y Vero iba conmigo. Estamos hablando de 2 generaciones distintas operando un mismo proceso electoral. Bueno, casi a patadas nos querían sacar a las 2. Y entonces nos dicen: "No hay manera, o sea, aquí no hay ninguna mujer que se vaya a registrar porque no hay mujeres. No hay mujeres, listo". Nos invitaron a comer, todo muy lindo. Nos regresamos. Y llega una mujer al partido del mismo municipio y nos dice: "Yo me voy a registrar". "¿Cómo? ¿Estás segura?". "Sí, yo me voy a registrar". Va y se registra, al día siguiente eran los registros. Estamos hablando del reto, de parte de los retos es que llegan muy tarde en los lineamientos. Cuando llegan muy tarde, al día siguiente, estás hablando de un día de diferencia, llegamos, la otra persona, la otra chava se registra, muy bien, muy valiente ella, y se nos dejan venir todas las mujeres que habíamos hablado allá. Y nos dicen: "Yo les dije que aquí no iba a haber mujer", con manifestación, pancarta y todo el desmadre, mujeres. Y nosotras: "Ustedes dijeron que no había mujer, pero sí hay mujer, o sea, el que ustedes no quieren no significa que no haya, siempre va a haber mujeres que estamos levantando la voz o que queremos una oportunidad". Pues nos linchaban en ese municipio. Y entonces ahora nos decían: "Bajen a esa compañera porque ella nosotros no la reconocemos". ¿Cómo la bajas en un proceso interno legal donde tienes una convocatoria abierta? Ella cumplió con los papeles, se registró, ¿cómo la bajas? Y había presidente municipal, además nuestro, ahí. Entonces, Había fue el muy presidente complicado. municipal. Presidente. Así es, presidente municipal. Presidente municipal, toca compañera, no hay mujer, se registra otra. Bueno, y al final el cierre de la historia es que esta chava, que era ajena a la vida interna del partido, no es candidata porque se enfrenta a la violencia, no política en razón de género, pero sí violencia política, y termina este grupo que estaba muy decidido de que no había ninguna mujer, lanzando la mejor candidata para mí que ha tenido el municipio, que, que pudimos tener incluso y por encima del compañero que traía los votos necesarios. Entonces, estas historias, cuando nosotros hablamos de los retos de la paridad, yo quisiera hacer una reflexión de qué nos falta a las mujeres, porque es que los hombres se organizan, ellos deciden y llegan con esta autoridad de si nosotros ya nos pusimos de acuerdo en mesas, nosotros estamos, ¿qué nos falta a las mujeres? Es un pacto patriarcal. Al final del día son pactos patriarcales. Durante siglos y siglos y siglos y siglos, los hombres han gobernado y han estado en las posiciones de poder. No lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, que vamos a tardar más de 200 años, fíjate nomás, ninguna de nosotros, de nosotras, ni de los que están aquí, lo vamos a ver, ni nuestras generaciones venideras para alcanzar condiciones de igualdad. Entonces, es una lucha permanente, sí es una lucha, claro que es una lucha. No, o sea, nada, oye, es que ¿por qué lo hacen así? Y es que ¿por qué alzan la voz? Bueno, pues es que ha tenido que ser, como le decía Miriam, con golpe de sentencia, tomando las calles, haciendo cambios profundos, en las estructuras donde las mujeres hemos logrado avanzar, pero han sido nuestras luchas, han sido nuestras exigencias, han sido hasta por encima de nuestras vidas. Entonces, es un tema, es un pacto patriarcal, no hay otra cosa. Ay, es que las mujeres, ahí me choca ese dicho y yo les pido a todas las mujeres que lo eliminen. Juntas ni difuntas, no, no es cierto. Por supuesto que no. Aquí hacemos un gran trabajo, aquí tenemos una gran, o hacemos un gran equipo con las mujeres y aquí se trata de que nos pongamos de acuerdo entre todas y entre todos
para lograr vivir en condiciones de mayor igualdad. Entonces, yo creo que esos son los pactos patriarcales que se tienen que acabar. Bueno, Yo considero algo importante. Miren, yo voy a hacerles una reflexión. Yo vengo desde las luchas estudiantiles desde hace muchos años. Me tocó participar con Maricel Sherman en los tiempos estudiantiles hace muchísimo tiempo y la verdad había una conciencia en los jóvenes en participar, hombres y mujeres. Creo que hoy tenemos una crisis a nivel mundial de conciencia de los jóvenes de cambiar su realidad. Yo veo también, no solamente en las mujeres, veo en los jóvenes en general, hombres y mujeres, una pasividad y no tenemos el entusiasmo que presentábamos hace muchos años de que todo el mundo queríamos participar. Me acuerdo que, sobre todo el PRI era un partido en donde se llevaban a cabo concursos desde caricatura política, de oratoria, de ensayos políticos, etcétera, y había mucha participación de jóvenes de todos lados. Y hoy creo yo que lo que se requiere es buscar cómo generar esa conciencia de participación en general y de formar. Creo que el PRI es un partido que ha estado a la vanguardia en el tema de la formación de cuadros y creo que tenemos que seguir insistiendo, no solamente en las mujeres, yo insisto mucho, en general en hombres y mujeres y obviamente esto va a permitir que también creemos la conciencia en los hombres de cómo debe ser la participación en igualdad de circunstancias y cómo debe de ser la participación desde el espacio de las mujeres, obteniendo respeto de parte de nuestros compañeros. Entonces, yo le veo ahí, yo veo que hay una crisis de conciencia política y social. Pero también ahí hay un tema, ¿no? Los tiempos. O sea, me tocó participar en la política estudiantil, tomar calles, manifestarme en contra del alza del tema del transporte público, o sea, ser activista. Siempre hemos sido activistas y hoy hago activismo político, en ese tiempo activismo estudiantil. Y aquí el gran tema también tiene que ver que hoy las nuevas generaciones están en TikTok y pueden, bueno, ¿no? La primavera árabe. O sea, desmantelar un régimen, la bronca es qué pasa después del desmantelamiento de un sistema y de un régimen a través de una revolución digital. Entonces, sin duda hay tiempos, o sea, los tiempos son diferentes a los que nos tocó vivir, digo, tiempo después, y hoy yo creo que hoy el tema está en el reto de cómo esta era digital también hace que se cree una mayor conciencia. Yo creo que hay una conciencia en las nuevas generaciones mucho más preocupadas por los temas de medio ambiente, mucho más feministas. O sea, creo que ahí vamos, no como lo vivimos hace un par de años, pero hay una participación distinta y es a partir de lo digital. ¿qué opinas? Fíjate que ha sido, o para nosotros como organismo electoral es muy, muy interesante porque justo ayer tuvimos una charla con un par de expertas muy buenas sobre violencia política en razón de género en ambientes digitales. Y tal vez un poco voy a retomar el tema que nos preocupa, que es el tema de los lineamientos, porque justamente pues a partir de la participación política de las mujeres y de la mayor incursión de las mujeres en el espacio público, pues se ha recrudecido justamente la violencia política. Y en los ambientes digitales ni se diga. Yo creo que ahí tenemos un gran trabajo como autoridades electorales. Tenemos que empezar a generar una cultura, educación en una cultura en ambientes digitales, en donde ya no nos estemos preguntando: "Ay, tal candidata está, desnuda", ya sea por inteligencia artificial o porque ella haya decidido tomarse esas fotos. Lo que tendríamos que preguntarnos es cambiar el discurso. ¿Quién fue el que filtró eso? Claro. Condenar a las personas que están generando este tipo de violencias. Entonces, me parece que desde acá, desde estos espacios, lo que tenemos que hacer es empezar a generar la discusión, buscar construir una educación hacia una cultura cívica de igualdad en ambientes digitales, porque ya esto está aquí y no se va a ir, ¿no? La inteligencia artificial ya está aquí y no se va a ir. ¿Cómo nosotros como sociedad vamos a empezar a cambiar el discurso y empezar a condenar entonces a quien hace esos actos, no a la mujer que decide mostrarse como quiera hacerlo, ¿no? Claro. Los lineamientos, ahorita lo comentaste, generaron más violencia política Eh, contra las mujeres, ¿en razón de género o no? Mira,
Esta es una reflexión que incluso hacíamos en un conversatorio que tuvimos el viernes pasado, en donde justamente tú, Valeria, nos compartías que el hecho de haber o de que se genere la emisión de los lineamientos de una manera ya muy iniciado el proceso electoral, genera que las condiciones para los partidos políticos en la construcción de las candidaturas de mujeres y hombres y frente a los procesos de reelección, pues se complejicen. Y frente a eso, pues sí hay, digamos, focos rojos que nosotros como autoridades pues debemos de atender y es una maravilla y una gran noticia que en este proceso electoral pues lo vamos a hacer con debido tiempo para que también los partidos políticos tengan la oportunidad de conversar al interior y de tomar sus decisiones políticas para que tengan las mujeres más tiempo para construir unas candidaturas más sólidas y con esto intentaremos, lo vamos a ver, lo vamos a descubrir, porque es un camino que vamos a intentar construir, que la violencia política por esta razón pues se vaya disminuyendo, se vaya acotando esta brecha, ¿no? Ahorita hablábamos sobre el estudio sobre la violencia contra las mujeres. ¿Tú consideras que estos lineamientos pudieran haber generado o recrudecido la violencia política contra las mujeres? En el sentido de decir, nos están arrebatando algo y cualquier mujer representa una amenaza para nuestros intereses. Sí, pero es histórico. O sea, permanentemente lo que se ha ido conquistando por las mujeres ha encontrado resistencias, resistencias del poder. Resistencias, siempre romper un paradigma naturalmente va a generar una resistencia y ha sido histórico. A ver, las mujeres, por alzar la voz y defender sus derechos y sus condiciones de trabajo, ahí surge el tema, ¿no?, del Día de la Mujer, pues fueron reprimidas y a partir de esta represión se detona, ¿no?, se descubre una condición súper compleja en el que trabajaban las trabajadoras en Nueva York hace un chorro de años. Entonces, siempre se ha generado estas resistencias, se generaron resistencias cuando las mujeres empezaron a participar y efectivamente, si no tenías conductas o si no tenías actitudes misóginas, ¿no? Pues no avanzabas. Entonces, se ha tenido que ir rompiendo estos paradigmas y naturalmente el que hoy las mujeres tengamos una representación o que por ley, en la Constitución, por esos lineamientos, pues es que la resistencia de este pacto patriarcal y de este poder, que históricamente han ejercido los hombres, pues ha sido muy compleja. Pero bueno, aquí el gran tema es, tenemos que avanzar, tenemos que solidarizarnos, tenemos que ser sororas, tenemos que ser, afines a nuestras causas, a nuestras luchas, y tenemos que ir conquistando lo que nos pertenece y lo que no debemos de estar dispuesta a dar un solo paso atrás. Entonces, naturalmente, los lineamientos, por supuesto, que generan resistencias, lo hemos padecido, lo hemos vivido, y eso no puede ser. Yo platicaba un poquito con mi esposo de esta parte de que el feminismo, ¿no? Porque luego lo satanizan. Es que ¿por qué lo hacen así? Entonces, cuando empecé con la pregunta del por qué del 2006 al 2018, pues el avance, imagínense, solamente avanzó 1% en 2 décadas la participación de las mujeres en las presidencias municipales, solo un 1%. Yo creo que las mujeres, claro que hablaban, claro que dialogaban, claro que buscaron la manera de hacer conciencia, de decir, oigan, es que necesitamos participación. Oye, es que a lo mejor yo no soy hija de alguien, pero tengo la capacidad de representar. Pero si no es así a través de estas luchas, es que a lo mejor ni siquiera el voto hubiéramos tenido, mucho menos pensar en una presidencia municipal. Hoy estamos hablando de que en este 2024 tenemos 8 municipios de la zona metropolitana, los más poblados, que ya son gobernados por mujeres. Es decir, pasamos de la elección 21 al 24 de 26 presidentes municipales a 49 presidentas municipales. ¿Nos falta? Claro que nos falta. Hoy sí tenemos la paridad en el Congreso del Estado, pero es una lucha que ahorita hablamos de estas reformas, la del 2014, que es tan importante porque rompe un paradigma de cómo no íbamos a participar. Hago una reflexión de que definitivamente fueron gobiernos del PRI quienes se aventaron este tipo de reformas que a ellos mismos, porque fueron hombres quienes las propusieron en un principio, a ellos mismos les afectaba en un sistema que ellos entendían
Y en esta última reforma en Jalisco también fue una mujer priista quien metió la parte de la temporalidad de los lineamientos del IEPC. En mi teoría de operación de lineamientos, yo sí estoy convencida que la violencia política en razón de género iba directamente relacionada a lo tardío de estos lineamientos. Yo en un día como este municipio en el que fuimos, pues es imposible 125 municipios ir, convencer, sanar y salir todos juntos. Aunque quisiéramos hacerlo en un proceso de ser humano en resiliencia, no es posible. Entonces, hoy celebro que Vero esté aquí porque justo fue la discusión que traíamos y hacia las conclusiones. Platícanos de iguales contra iguales. Bien, bueno, yo en el Congreso del Estado propuse en la legislatura pasada precisamente buscar cómo se compitiera iguales con iguales. O sea, municipios, 63 municipios en donde compitieran puras mujeres, 62 puros hombres. Porque también había que buscar cómo se equilibraba el tema de las presidencias municipales, las sindicaturas, porque también me tocó operar en el Congreso 3 cursos de capacitación para regidoras, para síndicas, con la finalidad también, síndicas y donde estuvieron los síndicos también, para crear esta conciencia precisamente de la participación de las mujeres, en el tema de la violencia en contra de las mujeres. Y la única forma que yo veo hasta este momento de garantizar que sí estemos en igualdad de circunstancias es que participemos en las elecciones mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, para poder abrir esta brecha y seguramente ya, como ha ido ocurriendo, se pudieran ir dando las condiciones para que de manera indistinta ya pudiéramos las mujeres participar en otras condiciones de participación, porque solamente a golpe de Sentencia, para no decir. sentencias, de leyes, tenemos que generar esas condiciones de participación. Presidenta, ¿cómo combate el PRI esta lucha para que más mujeres puedan llegar a cargos de poder? Primero, fomentando que las mujeres participemos y cuando una mujer llega, y lo hemos dicho, se debe, o sea, la escalera está puesta y no la puedes quitar, ¿no? Entonces, así debe ser. Yo sí creo que esta iniciativa, Iguales contra Iguales, es una buena opción, es una gran alternativa y aquí nosotros seguiremos con un gran compromiso, lo saben, no solamente en los temas de capacitación, sino realmente de empoderamiento. A mí me lo decía un gran amigo en política, decía, ustedes, la mejor manera en que un joven, en este caso cuando yo era joven, que un joven se empodera es cuando asume la responsabilidad. La mejor escuela de formación política, cual sea, es cuando asume la responsabilidad, cuando toca gobernar, cuando toca legislar, cuando toca decidir, cuando toca enfrentar una manifestación, cuando toca lograr los consensos y los acuerdos de una comunidad para que se haga un gran proyecto de infraestructura, a ver, es ahí donde realmente demostramos y no habrá otra manera en que las mujeres realmente hablemos de empoderamiento. Uno, accediendo a los espacios de poder en todas sus esferas y en todos los sectores. Segundo, trayéndola en la bolsa. O sea, también el tema del empoderamiento económico es fundamental y teniendo las condiciones de libertad de poder vivir vidas libres de violencias, que eso es importante, pero debe haber requisitos sine qua non y el empoderamiento se da a partir de que tienes la posibilidad de acceder a estos espacios y de tener una libertad financiera que te permita desarrollar tus objetivos, tus metas y tus libertades. Además de que en el PRI vamos por una renovación en donde tenemos una meta de 60% de presidentas de comité. Vamos por esa meta. Sí, dicen que echándole al burro la carga, ¿cómo va el dicho? Que cuando La carga es andar al burro. La carga echada al burro, en otras palabras. Consejera, platícanos, ya para ir cerrando este podcast, hablamos de los lineamientos, porque surgieron como medidas compensatorias, ya tenemos lineamientos, bloques en el tema de mujeres, pero hoy vamos a una elección muchísimo más compleja. ¿Cuáles son las cuotas o los asientos reservados que hoy la autoridad, por ley, tiene en la mira? Sí, mira, como ustedes saben, pues a partir de la paridad constitucional, pues la paridad ya es un principio constitucional, ya no se considera una cuota ni una medida compensatoria, y esto es importante que lo sepamos, porque la paridad llegó para quedarse, ¿no? Y tiene un soporte jurídico
constitucional. Ahora, tenemos medidas compensatorias. Estas medidas compensatorias suman a los grupos de inclusión. En Jalisco tenemos 5 grupos, que son las juventudes, los jaliscienses residentes en el extranjero, las personas indígenas, las personas con discapacidad y las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Para esto, el propio Código Electoral nos dice, respecto de personas con discapacidad y personas de la comunidad de la diversidad, me vas a considerar el porcentaje poblacional que tiene Jalisco para entonces determinar el número de fórmulas entre el total de fórmulas de regidurías de los 125 municipios o del total de regidurías que se tenga cada partido político con los planillas que contienda. Luego, entonces, en el caso de los residentes en el extranjero, únicamente contienden en la elección de diputaciones de representación proporcional. Luego, las personas indígenas únicamente participan de manera mayoritaria en aquellos municipios que son mayoritariamente indígenas, que tenemos 5. Y las juventudes, esa sí es una medida de inclusión completa y plena porque se solicita al menos una fórmula en cada una de las planillas. En ese sentido, bueno, pues tenemos este reto que es importante, pues buscar las condiciones de que las personas que van a la contienda pues tengan la posibilidad real de llegar, ¿no? Y de tener mejores espacios de competición para que no nada más se incluyan en las planillas, en aquellos espacios pues que finalmente no llegan y que nada más están participando, digamos, para cumplir el requisito, porque es el mismo efecto que sucedía cuando las mujeres empezamos a tener como cuotas de género, ¿no? Entonces ahí hay que apuntalar ciertas medidas para que estas personas sí lleguen a integrar estos cabildos o sí lleguen a integrarse al Congreso del Estado. Y pues bueno, estamos en esa construcción, estamos en esas discusiones y estamos en próximos meses estaremos ya convocando a lo que es las jornadas para la construcción de los lineamientos y es importante escuchar todas las voces. ¿Cuándo tenemos la fecha límite? En junio de este año tenemos para emitirlo. Bueno, pues quiero agradecerles su participación. La verdad es que hablar de lineamientos es un tema complicado para todos, pero es más complicado de entender para quienes nunca los habían escuchado. Así es que a través de este podcast intentamos primero dar este aviso a todos los compañeros y compañeras del Estado que no se van a ir, que incluso ya están en la ley, que tenemos aproximadamente 2 meses más, 3 meses más en los que ellos podrán conocer cómo es que quedaron y que ya no solamente nos vamos con el tema de paridad, sino que también tenemos que estar preparados para las otras cuotas que vamos a tener que incorporar. Y esto también es una invitación para estos segmentos de participación en los partidos políticos. Es decir, el mismo camino, por decirlo de alguna manera, que se utilizó con base a las sentencias para lograr la paridad, que hoy es constitucional, es el mismo camino que los grupos organizados vulnerables han estado utilizando legalmente para llegar a estas cuotas. ¿Cuántos más vamos a ver? Pues mira, insisto, este es un proceso de construcción. Ahorita lo que señala el Código Electoral, pues estamos hablando de estos 5 grupos. Si se llegase a sumar algún otro grupo, pues será a partir de una decisión colegiada del Consejo General. ¿Y qué es lo importante? Bueno, que podamos tener todas las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones y que estos grupos pues puedan incluirse y que puedan alcanzar pues espacios de representación política. Muchas gracias a todas y gracias a todos por acompañarnos. Déjenos like, compartan y gracias por ver todo el podcast completo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.